Revelan que fiscal Moreno fue el único que superó la prueba del polígrafo para el cargo de anticorrupción. Consejo Superior de la Judicatura abre investigación contra fiscal Moreno. Ordenan la captura de 2 presuntos nuevos implicados en atentado del Centro Andino. Fiscalía acusó a los hermanos Uribe Noguera por presunta destrucción de pruebas. Las FARC han perdido 42.000 armas. Capturan policías que hurtaron marihuana decomisada. México, Perú, Chile y Colombia firman alianza para traslado de ahorro pensional. Tercer hombre más importante de la Iglesia Católica responderá por acusaciones de pederastia. Alemania golea a México y pasa a la final de la Copa Confederaciones. Alcaldía levanta la sanción al América de Cali. Hinchas volverán al estadio. Buenas noches. El detenido fiscal Gustavo Moreno era la mejor opción que tenía la entidad para designarlo en el cargo de jefe de la unidad anticorrupción. Así lo revelaron fuentes de la propia Fiscalía CMI. Moreno fue el único de los 8 candidatos que pasó la prueba del polígrafo realizada por funcionarios del gobierno americano. El exdirector de la Unidad Anticorrupción llegó a la Fiscalía en octubre de 2016, luego de pasar un estricto procedimiento que incluía la realización de una prueba de polígrafo. Según indicaron fuentes oficiales, Moreno habría sido el único de 8 postulados que logró pasar la prueba y gracias a su hoja de vida logró llegar a la cúpula de la Fiscalía en uno de los cargos de mayor relevancia en la entidad. Frente a la investigación contra Moreno, quien fue capturado por recibir $10.000 por parte del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, la Fiscalía inició con la investigación para establecer si Luis Gustavo Moreno traspasó sus bienes a nombre de familiares, incluida su esposa Carolina Rico. La vicefiscal general María Paulina Riveros aseguró que el ente investigador inició con el rastreo de los bienes de las personas cercanas a Moreno. Ya se han iniciado las acciones reales de extinción de dominio para identificación, ubicación y eventual extinción de bienes de los doctores Moreno y Pinilla, bien sea en cabeza suya o de algunos de sus familiares. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, las indagaciones contra Moreno iniciaron luego de recibir varias denuncias contra él, vinculándolo con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Por parte del exgobernador, la vicefiscal confirmó que ha manifestado su interés de colaborar con la justicia, tanto con las autoridades de Estados Unidos como las colombianas. Estamos analizando bajo 2 presupuestos básicos. Primero, que se trate de una colaboración que involucre todo el fenómeno de corrupción en el departamento de Córdoba y segundo, que se garantice una reparación integral de bienes. Entre otros detalles que se conocieron este jueves, la Fiscalía indicó que el exfiscal Moreno habría contactado a Lyons en Colombia antes de que el exgobernador se desplazara a Miami, lugar en el que finalmente el exmandatario le entregó el millonario soborno bajo la vigilancia de la DEA. El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Sanabria, reveló que ese organismo abrió una investigación disciplinaria contra el detenido jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. La Judicatura solicitó a la Fiscalía las pruebas que tiene en contra de ese funcionario, que además también está pedido en extradición. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura abrió una investigación contra el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. El magistrado Pedro Sanabria afirmó que esta decisión se tomó al conocerse que el funcionario había sido capturado por presuntamente haber recibido $10.000 para desviar la investigación que se adelanta contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Oficiar al fiscal general de la Nación para que nos certifique la condición en la que actuó este funcionario. Queda totalmente claro que lo hizo en ejercicio de funciones jurídicas, de tal manera que es competencia de la jurisdicción disciplinaria. El magistrado afirmó que para ese tipo de casos las sanciones son graves. De tal manera que en estos eventos, en primer lugar, procedería la suspensión provisional. En el evento de que si un funcionario actúa de esta manera, pone en riesgo a la administración de justicia. La Judicatura investigará además si el funcionario haría parte de una asociación dirigida a defraudar la administración pública. De otra parte, la Fiscalía General de la Nación expidió 2 nuevas órdenes de captura de personas vinculadas presuntamente con el atentado terrorista en el Centro Andino, en el que perdieron la vida 3 personas.
Con las dos nuevas órdenes de captura ordenadas el día de hoy por la Fiscalía, serían 11 los que estarían implicados en el atentado del Centro Comercial Andino. CMI conoció que se trata de una mujer y un hombre vinculados al Movimiento Revolucionario del Pueblo, que también estarían vinculados presuntamente en atentados en el pasado en la capital. Estas órdenes se suman a la que está vigente contra Iván Darío Ramírez, alias Talibán, a quien capturaron el fin de semana pasado y dejaron en libertad horas más tarde por errores en el procedimiento. Según investigadores del caso, en la USB incautada Ramírez hay suficiente material probatorio para mostrar que estuvo el día de los hechos dentro del centro comercial y que fue uno de los que planeó el atentado. Sin embargo, CMI habló con su hermano y aseguró que su familia está siendo víctima de hostigamientos por parte de las autoridades. Somos perseguidos por miembros de la SIJIN. Eventualmente también somos interceptados por 2 patrullas de la policía. Íbamos con mis padres, mi sobrino y mi hermana. Uno de los policías, el patrullero, se baja con un revólver, haciéndome bajar de la camioneta de mi padre, y eventualmente me dice que estamos siendo perseguidos por miembros de la SIJIN. Por otra parte, hoy aplazaron la audiencia de medida de aseguramiento contra los 8 capturados por el atentado del Andino por problemas de salud de la juez. Mañana a las 8 de la mañana se reanudará la diligencia. Uno de los abogados del proceso criticó la actuación de la Fiscalía. El señor fiscal general de la Nación anunció que tenía un arsenal de elementos de prueba que comprometían a estos jóvenes. Y hoy en día le podemos decir al país que lo que tiene la Fiscalía es un arsenal de conjeturas, de sospechas. Se espera que mañana el juez decida si envía a la cárcel o no a los 8 detenidos por este caso, quienes están siendo investigados por los delitos como terrorismo, concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Y en firme ha quedado el llamado a juicio a los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, hermanos de Rafael Uribe, condenado por el asesinato de la pequeña Juliana Zamboní. Los hermanos Uribe tendrán que responder por los delitos de favorecimiento de secuestro, alteración y supresión y destrucción de material probatorio. Para el próximo 31 de agosto a las 8 de la mañana empieza el juicio formal contra los hermanos de Rafael Uribe Noguera, Francisco y Catalina, a quienes hoy la Fiscalía acusó formalmente de cometer los delitos de favorecimiento en homicidio y manipulación, alteración y destrucción de material probatorio. Según el ente acusador, la actuación de los hermanos Uribe Noguera influyó negativamente en la investigación, pues habrían manipulado la escena del crimen para beneficiar a su hermano y posteriormente habrían borrado chats y llamadas que eran cruciales en la investigación. En dicho edificio se encontraba estacionada la camioneta y esto lo supo Catalina desde las 14:08 horas, cuando tras enterarse que el Gaula investigaba el secuestro de una niña y buscaba con insistencia el vehículo que era de uso regular de su hermano Rafael, lo llamó a su celular para conocer la ubicación del mismo y él se lo manifestó. En medio de la diligencia, los abogados de los hermanos presentaron un recurso de nulidad con el que pretendían que el juez no validara la acusación. Según la defensa, los hechos imputados por la Fiscalía son nulos porque ellos tienen derecho a no autoincriminarse y no incriminar a sus familiares. Que el derecho a no declarar en contra de los familiares próximos abarca, y en esto quiero hacer énfasis, todas las fases de la actuación penal. Ello es así porque incluso las declaraciones rendidas en fase de investigación pueden generar consecuencias adversas al procesado. Sin embargo, el juez negó la nulidad y dijo que deberán probar esos argumentos en juicio. La próxima audiencia quedó programada para el 31 de agosto. Gobierno y los sindicatos de guardianes del IMPEC lograron un acuerdo para levantar la operación Reglamento que durante 122 días impidió el ingreso de nuevos detenidos a los centros de reclusión. El Ejecutivo se comprometió, entre otras cosas, a ampliar la planta de personal de la Guardia Carcelaria. Este jueves, cuando se cumplían 122 días de paro de los trabajadores penitenciarios que impedía que los detenidos ingresaran a las cárceles del país, el IMPEC y el Gobierno Nacional llegaron a acuerdos definitivos que permitieron que a partir de la fecha se levantara el plan Reglamento. El acuerdo más trascendental fue el de ampliar la planta de personal de los trabajadores del IMPEC, pues en este momento hay 12.000 guardianes para atender 118.000 internos. El punto más importante y más necesario es la ampliación de planta en 2.800 cargos, 2.300 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y 500 administrativos. Esto para regular la jornada laboral que
Tenemos los funcionarios del IMPEC, que es indigna, que son turnos de 24 por 24, se puede transformar en una jornada de 12 horas de trabajo por 24 horas de descanso. Otros acuerdos de importancia fueron tramitar ante el Congreso un proyecto de seguros de vida para los trabajadores del IMPEC. También el gobierno se comprometió a otorgar a través del Fondo Nacional del Ahorro créditos excepcionales de vivienda, educación y para refinanciación de créditos para trabajadores. Otro punto trascendental en la firma de este acuerdo fue garantizar 72.000 millones para las 1.035 vacantes que tiene actualmente el instituto. Por esos motivos, los sindicatos normalizaron labores en todas las dependencias del IMPEC desde este jueves. Por su parte, el director de la entidad se comprometió a construir un plan de contingencia para recibir los internos que se encuentran en las URIs. Las FARC perdieron más de 42.000 armas y 270 toneladas de explosivos desde el 2002 hasta la fecha, según un informe del Ministerio de Defensa Nacional que fue conocido en medio de la polémica por supuestas inconsistencias en las cifras del armamento de la guerrilla. Según el reporte del gobierno, en operaciones militares entre 2002 y 2009 las FARC perdieron 25.000 fusiles. Entre 2010 y 2016, por incautaciones y combates con la fuerza pública, perdieron 13.467 armas. Los guerrilleros que se desmovilizaron individualmente antes del proceso de paz entregaron 3.675 armas. Las armas reportadas por el Ministerio de Defensa y las entregadas por las FARC a la ONU suman más de 50.000. El ejército también se pronunció hoy sobre las armas depositadas en los contenedores de la ONU. Inteligencia de las fuerzas militares había presentado ya unos números, unos listados, unos soportes al gobierno nacional y tal y como lo ha explicado el mismo alto comisionado para la paz, los números de lo entregado casi que concuerdan exactamente. La fuerza pública está acelerando la búsqueda de las caletas de las FARC. En aquellos sitios donde ya lo han requerido, hemos tenido grupos desplegados en cada una de las divisiones de los más expertos en explosivos del ejército con el propósito de detonar una cantidad de material inestable representado en explosivos, en granadas y en artillería no convencional. El plazo para la entrega de las 900 caletas vence el 1 de septiembre. Las FARC realizaron hoy una manifestación pública para reclamar la libertad de más de 2.400 de los miembros de esa guerrilla en vía de desmovilización. Jesús Santrich, uno de los líderes de la protesta, completó hoy 4 días en huelga de hambre. Frente a los juzgados de ejecución de penas, decenas de personas, casi todos familiares de 2.400 miembros de las FARC, realizaron un plantón para reclamar la libertad de los detenidos. Los voceros de las FARC consideran que hay un incumplimiento del gobierno y una actitud indebida de los jueces de ejecución de penas. Esto en gran medida tiene negligencia del gobierno. Por otro lado, tenemos jueces de ejecución de penas que parecen más mercenarios y liberticidas que otra cosa. Entonces yo creo que esto es un compromiso de Estado que no se está cumpliendo, el de la libertad de los prisioneros. Exigiendo la libertad de nuestros compañeros y compañeras que aún continúan en las cárceles, aún no obstante de que se ha emitido la amnistía hace más de 6 meses y de que nosotros hace 2 días acabamos de dejar las armas de manera definitiva. Las FARC también están promoviendo la repatriación de 20 exguerrilleros detenidos en varias cárceles del exterior. La policía y la fiscalía iniciaron una operación para demoler los inmuebles que están siendo utilizados para el microtráfico. En una primera etapa fueron destruidos 55 propiedades en 30 diferentes puntos del país. Los predios, según la Fiscalía y la Policía, se estaban convirtiendo en ollas del consumo de drogas, por lo que fue necesaria su demolición. Los operativos se adelantaron en Cali, Barranquilla, Valledupar, Manizales y Cúcuta, entre otras ciudades. De estos bienes inmuebles que se están derribando en este momento, 41 fueron autorizadas esa demolición por parte de las alcaldías municipales, 8 por sus propietarios y 6 por la Sociedad de Activos Especiales, luego del proceso de extinción de dominio. Según estadísticas de la Policía y la Fiscalía, este año han sido desarticuladas 110 estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes que operan en predios como estos. Estas organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes son las que mayor riesgo ponen la seguridad ciudadana, porque no se dedican solamente al tráfico de estupefacientes, sino que detrás de la actividad multidelictiva que hacen ellas está el homicidio, la extorsión, el desplazamiento. De acuerdo con las autoridades, 4.224 personas han sido capturadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 2016.
3 policías fueron capturados en el departamento del Atlántico por apropiarse presuntamente de al menos 100 paquetes con 25 kilos de marihuana que había sido decomisada hace algunos meses en esa zona del país en el marco de una operación antinarcóticos. 2 patrulleros y un subintendente de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Barranquilla son los capturados por la extraña desaparición de parte de una marihuana incautada en el municipio de Soledad Atlántico en mayo pasado. Se inicia una investigación por parte de la Policía Metropolitana y por parte de la seccional de Policía Judicial, donde se identifica, individualiza y judicializa a quienes al parecer habían cometido este hecho de apropiarse de esa droga, y se produce la captura de 3 integrantes de la Policía Metropolitana de la seccional de Policía Judicial. La marihuana fue incautada a mediados de mayo y un mes después se conoció que varios paquetes habían desaparecido. Son 25 kilos aproximadamente de marihuana que se perdió. La cantidad son 100 paquetes que al pesarlos aproximadamente eran 25 kilos. Uno de los 3 capturados tenía bajo su custodia la marihuana incautada. Solamente un policía que era el encargado de la custodia de esa droga, y los otros 2 se vieron involucrados en ese hecho. Los 3 policías serán presentados en audiencia de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento. El Estado colombiano se salvó de pagar una millonaria indemnización cercana a los 20 billones de pesos. Un fallo judicial dejó en claro que el Estado no es el responsable de la pérdida del dinero de las personas que han invertido sus recursos en captadoras ilegales. El juez segundo administrativo de Popayán determinó que la nación no es responsable del dinero que inviertan las personas en captadoras ilegales. Este pronunciamiento se hizo al fallar una demanda presentada contra el Estado por un grupo de personas que habían invertido su dinero en pirámides como DMG. Frente a esta decisión, se pronunció el superintendente financiero. Han sido enfáticos en manifestar que los organismos de control y vigilancia del Estado han sido diligentes en el desarrollo de sus funciones, cosa que no sucedió con los inversionistas. Ese deber de diligencia que están exigiendo de las autoridades precisamente es el que se le debe exigir a cada inversionista. Desde la Agencia Jurídica de Defensa del Estado se celebró la decisión. Principalmente porque existe en Colombia el principio constitucional de la libertad económica y las personas tienen que tener responsabilidad sobre el uso e inversión de sus propios recursos. En total existen 574 demandas contra la nación por captadoras ilegales, de las cuales 274 han sido falladas a favor del Estado. Los ministros de Hacienda de Colombia, Chile, México y Perú, países que integran la llamada Alianza de la Cumbre del Pacífico, firmaron un acuerdo para permitir el traslado de los ahorros pensionales entre los países del grupo sin que exista una doble tributación. Esta mañana los ministros de Hacienda de Perú, Chile, Colombia y México le dieron apertura a la Alianza del Pacífico. Entre los 4 países suman 217 millones de habitantes que se beneficiarán tras la firma del acuerdo que permite en adelante el movimiento de fondos pensionales entre las 4 naciones sin que las personas paguen tributación en el país de destino. Es decir, que la persona se pueda llevar consigo el ahorro pensional que ha hecho cuando se mueve de un país a otro. Los ministros destacaron que el PIB conjunto de las naciones afiliadas sumó en el 2016 un total de 3.8 billones de dólares, lo que equivale al 41% del PIB de toda América Latina y el Caribe. Además señalan que con la alianza hay mayor movilidad entre los países para fomentar el turismo. Ahora hay que impulsar que quienes trabajan se puedan trasladar de un país a otro, aseguran los altos funcionarios. Pero para continuar con el proceso de movilidad de personas, un elemento muy relevante es que tengamos movilidad de cuentas, para que quienes han trabajado en cualquiera de nuestros países puedan moverse con sus cuentas de regreso cuando así lo decidan. De otro lado, el ministro de TIC, David Luna, anunció que antes del 2020 habrá desaparecido el costo del roaming internacional entre los 4 países. Señala que llegar a un valor cero permitirá que la región pueda ser más competitiva a nivel mundial. Nos hemos puesto de acuerdo con los países para en una senda de decrecimiento a 2020 poder llegar a una tarifa de 0 pesos. ¿Eso qué significa? Que una persona que esté en cualquiera de estos 4 países y que quiera llamar a otro va a poder hacerlo sin ningún tipo de recargo. Finalmente, los ministros firmaron otro acuerdo para unificar los pasaportes de los países afiliados a la cumbre, lo que permitirá la movilidad más fluida y sencilla entre los habitantes de las 4 naciones, que juntas podrían ser la 8ª economía del mundo.
Nos vamos, gracias por su compañía. A las 9:30 más CMI. Y a las 8:30 la información internacional. Los esperamos. Feliz noche.